platicando en este espacio acerca pues de lo que representan las fechas como el 2 de octubre, lo que representa un aniversario, el 9º de los desaparecidos de Ayotzinapa. Hemos escuchado las voces, hemos sido testigos de las manifestaciones, ayer ni más ni menos, por supuesto, la manifestación de todos los años en conmemoración del 2 de octubre se vivió particularmente en la capital del país, en la Ciudad de México, con una asistencia considerable, demostrando que efectivamente el 2 de octubre no se olvida. Pero la gran pregunta es, al paso del tiempo, ¿qué tanto ha cambiado la dinámica gubernamental? ¿Qué tanto se ha logrado frenar los crímenes de Estado cuando hoy seguimos escuchando estas historias de que periodistas, activistas en materia de derechos humanos siguen siendo asesinados, privados de su libertad, desaparecidos? Cuando hablamos de miles y miles de personas desaparecidas en este país, ¿podemos hablar de que esos crímenes de Estado son cosa del pasado? Licenciado José Mario de la Garza, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Erika, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días al auditorio. Pues sí, parece que se repiten las historias en nuestro país, se vuelve a ver que el Estado interviene en estas masacres en donde personas inocentes mueren y pues se hacen esfuerzos, se pretenden crear comisiones especializadas, fiscalías especiales para investigar y para tratar de que esto no se repita, pero pues parece que la historia contradice el que la impunidad sigue prevaleciendo en estos crímenes y que pues sigue habiendo acciones del Estado que no tienen consecuencias, militares involucrados, policías involucrados, y pues no se ve en la realidad que existe una consecuencia clara, contundente, o acusaciones que se sostengan, o personas que realmente estén cumpliendo una responsabilidad por estos hechos, Erika. Ahora, me llamaba la atención el discurso y el argumento del presidente diciendo justo esto, que eran cosas del pasado, que eran otros gobiernos, que eran otros tiempos, pero realmente hemos visto un cambio en la forma de gobernar, en la forma de atender los derechos humanos, de atender las preocupaciones de las víctimas de la comisión de delitos por parte de la autoridad mexicana. Pues hemos visto muchos discursos, muchas mañaneras, mucha propaganda, mucha información que se presenta en las diferentes instituciones, pero muy pocas cosas concretas y hechos contundentes que demuestren que México es un país donde se defienden los derechos humanos. Más bien yo te diría que persiste una violación sistematizada en los derechos humanos y los que más resienten esto es la población más vulnerable, que tiene muy pocos mecanismos de defensa, muy poco acceso a la justicia o nulo acceso a la justicia y pues sí se crea, como dices tú, un discurso, una narrativa para decir, pues esto pasó en otros con otros regímenes, con otros presidentes y ahora no, pero pues los hechos dicen lo contrario, Erika. Ahí están los crímenes que se están perpetrando todos los días, en donde se involucran instituciones del Estado y pues no vemos que realmente hay un cambio significativo, ¿no? Seguimos viendo este mecanismo de impunidad en donde pues las violaciones a los derechos humanos no tienen una consecuencia concreta, clara, y lo más importante, que no se vuelvan a repetir, ¿no? La no repetición de estos hechos, que sería lo más importante. Aquí el punto también, licenciado, es de que cada vez que pasan los años se van haciendo más crueles algunos hechos de violencia, de matanzas, de hechos históricos que luego ayer, el 2 de octubre, lleva a la conciencia nuevamente, pero se han hecho comisiones de cualquier cosa, ¿no? Comisiones de la verdad. Y cuando ya hay una comisión de la verdad, por ejemplo, el más reciente, el de Ayotzinapa, y relaciona a personajes políticos que quieren un futuro político, cuando aparecen en informes, mencionan, no, es que eso es temporada de buitres. ¿Han servido de algo estas comisiones para alguna cosa? ¿En alguna ocasión ha aclarado algún hecho, licenciado? Pues han servido para atacar al adversario político y para utilizarlas como un mecanismo de presión política y de buscar quiénes son tus adversarios y cómo meterlos a la cárcel a través de estas comisiones. Eso es para lo que han servido, ¿no? Utilizar las estructuras, las instituciones, las fiscalías para identificar adversarios políticos, como bien dices tú, en la temporada correspondiente, en donde necesitas tener este capital político de acusaciones, vender que estás investigando y acusando, meter a unas cuantas gentes a la cárcel,
luego se desvanecen, las personas obtienen su libertad, obviamente las acusaciones no se sustentan y todo acabó pues en un show mediático, en un circo, en un espectáculo para obtener una ganancia política. Pero si tú te fijas, pues no hay una investigación sistematizada, no hay procesos perfectamente bien identificados para que estas cuestiones puedan procesarse, no tenemos un sistema que permita recabar datos y pruebas contundentes para acusar de forma clara y precisa a los responsables, no tenemos un mecanismo para darle seguimiento a estos asuntos para que realmente trasciendan, se pierden, como bien dices tú, en las primeras planas de algún día y quedan en el olvido, pasa a no interesarle a nadie más, nos viene el espectáculo del día siguiente y ahí quedaron, ¿no? Ahí está la que hizo Fox también para investigar crímenes del pasado, de lesa humanidad se decía, y pues también acuérdate que no llegó a nada, ¿no? Esa comisión que también se formó en su momento para supuestamente investigar hechos del pasado que habían sido violaciones graves en contra de la población, y pues tampoco se logró nada, ¿no? Se repite mucho el mecanismo, ya se la saben muy bien los políticos, ¿no? Ya se la saben, Como decían, ¿quieres que no se resuelva algo en México? Designa una comisión. Claro. Ese es el mecanismo ideal para no resolver nada. Ahora, ayer el presidente defendía al ejército mexicano, y no solo al actual, sino al del 68, porque dijo que ellos solo actuaron por órdenes de quien era su comandante supremo, el presidente de la República. Pero él aseguraba que el ejército mexicano es de las instituciones más nobles. Sin embargo, pues hay quien da una lectura más allá de eso, licenciado, porque ha sido justamente Andrés Manuel López Obrador quien ha fortalecido al ejército mexicano en los últimos años, quien lo ha llevado a la participación en labores pues que poco o nada tienen que ver con la esencia del ejército mexicano, ya no solo en el tema de la seguridad interna, de los patrullajes como si fueran corporaciones policíacas, sino también el tema de construcción de aeropuertos, la operación de aeropuertos, hospitales, etcétera. ¿Qué papel está jugando hoy día el ejército mexicano y qué podemos leer de esta justificación, de tratar de limpiar de la culpa al ejército mexicano que dio ayer el presidente de México? Pues mira, es que el error, Erika, de base, y lo hemos comentado con Jonathan y contigo, es meter al ejército actividades que no le corresponden. El ejército no puede ser la policía. La policía tiene una estructura muy diferente a la del ejército, y si tú pretendes que el ejército haga las labores de la policía, pues te encuentras con todas estas violaciones a derechos humanos que están ocurriendo. El problema es de fondo, de involucrar al ejército en algo que no le corresponde y también involucrarlo en encargarse de la construcción de todos los proyectos, que tampoco le corresponde eso al ejército. Evidentemente el presidente de la República pues ha ido militarizando el país, y ahí están los hechos, y ahí están las contundencias, los contratos, el dinero, el involucramiento, no nada más en las obras, en las aduanas, en los aeropuertos, en todas partes, Erika, está la presencia del ejército. Se había dicho en campaña por el presidente que él iba a revertir estas decisiones de Calderón de que el ejército estuviera presente en la vida de todas las personas, y entonces pues pareció que fue totalmente al revés, ¿no? Involucrar cada vez más al ejército en actividades cotidianas, y pues claro, tiene que salir en esta defensa pues ya por el compromiso que se ha forjado entre el Ejecutivo y el Ejército, que va a ser muy difícil de revertir, ¿no? Porque estas instituciones pues van cooptando, y ahora pues ya tienen la construcción, ya tienen las aduanas, ya tienen los aeropuertos. A ver, ahora volvamos hacia atrás, pues es casi imposible, Erika, hacer eso, ¿no? Entonces, pues sí, entiendo la posición del compromiso que tiene el presidente con el ejército, los contratos que les ha dado y el involucramiento que les ha dado. Sería muy difícil ver ahorita a un presidente haciendo una reflexión crítica de la participación del ejército en las actividades policíacas de este país. Yo creo que pues no, López Obrador nunca lo haría, ¿no? Estaría contradiciéndose todo lo que ha hecho en estos 5 años. Pero está muy comprometido, ¿no? Me quiero detener en esta parte. Sea quien sea que llegue a la presidencia de la República en el 2024, va a heredar un ejército mexicano por demás empoderado, por demás fortalecido. Sí, claro, empoderado y involucrado en todo. Y va a ser muy difícil retroceder, ¿verdad? Va a ser muy difícil retroceder, y va a ser muy difícil volver las cosas a un estado en donde el ejército no participe en actividades que no le corresponden. Va a ser un gran reto. Y tienes también la otra problemática, que a la hora en que involucras al ejército en tantas cosas, pues desplazas. Velo desde el punto de vista, si lo quieres analizar de una forma muy clara, es el desplazamiento en la seguridad pública, ¿no? Si el ejército se está encargando, pues lo que hace es debilitar a las policías, debilitar a las instituciones encargadas de la seguridad interior,
y entonces pues el día que quieres quitar al ejército pues te das cuenta que no puedes, porque tampoco tienes una estructura para poderlo reemplazar. Entonces se vuelve una situación extremadamente compleja. No es nada más un discurso de decir vamos a quitar al ejército y ya que el ejército no intervenga. No, pues ¿cómo resuelvo la problemática para que la seguridad interior del país pueda mantenerse por lo menos en una situación de equilibrio, ¿no? Entonces pues no va a ser nada fácil, Erika. Vamos a ver qué dicen las candidatas sobre este tema. Creo que es uno de los grandes asuntos, ¿no? Porque va vinculado con el de la seguridad. Es decir, se dice el principal tema en México es el de la seguridad. Y entonces está vinculado con el ejército. ¿Qué planteamiento? Vamos, como dices tú, el planteamiento es seguir por esta misma ruta y mantener al ejército y darle más y más posición y más dinero. ¿Ese es el mecanismo que se plantea? ¿O retroceder? Y si es retroceder, ¿cómo le vas a hacer? ¿Con qué policía y con qué estructuras? Creo que es uno, pues para mí el tema más importante que tenemos ahorita, que en la agenda. Es el problema más grande, esa parte que ustedes mencionan, licenciado, me lleva a 2024. El 3 de octubre del 2024 va a estar otra persona que no va a ser Andrés Manuel López Obrador. Ahorita, bueno, sí, en un año. En un año va a estar otra persona. Y me llamó mucho la atención lo que decían ambos. Es que tenemos una tal orfandad de autoridad en los municipios, en los pueblos, en las colonias, en los estados. ¿Quién es la máxima autoridad ya en jerarquía? El ejército. ¿A dónde más se recurre? Y ahora el problema va a ser que cuando llegue otra persona, que ya no va a ser López Obrador, pues ahora la gran pregunta va a ser, ¿y el ejército mantendrá esa lealtad a pesar de todo lo que ya tiene, licenciado? Y yo te añadiría, Jonathan, y el ejército estará dispuesto a recibir mucho menos dinero del que está recibiendo actualmente, porque también ese es un gran tema, ¿sí? El ejército, además de estar empoderado en actividades que no le corresponden, también está empoderado con la cantidad de millones y millones de dólares que se les han entregado, de los cuales pues, no se han rendido cuentas claras, no hay transparencia, no se sabe cómo se han invertido. Pues vean los costos y sobrecostos que tiene el Tren Maya y Dos Bocas, ahí están reportados los millones y millones de dólares que se gastan y que se siguen gastando. Se pretendió, ¿se acuerdan?, que estos contratos no se transparentaran y que esta información no se diera. Se pretendió esto por parte del presidente de la República, de esconder esta información como de seguridad nacional. En una resolución, por cierto, reciente de la Corte se dijo, no, es una información que tienes que entregar y tienes que publicar. Pero bueno, había esa idea, ¿no?, de decir, vamos a darle estos contratos, que los hagan en los términos que sean. Oye, va a haber un sobrecosto tremendo en las obras, sí, no importa. Al cabo es el ejército, vamos a darle más y más dinero. Entonces, no es nada más la presencia, es también los recursos económicos que se les entrega, ¿no? Que yo no veo tan fácil que llegue el presidente o la presidenta y diga, oigan, institución del ejército, ya no les vamos a dar recursos. Se vuelve un tema súper complejo, Jonathan, en dos aspectos, ¿no? Sí. Sí, licenciado. Ahora, ¿qué debimos haber aprendido? De no solo el 2 de octubre del 68, de Nochitlán, de los desaparecidos de Ayotzinapa, pero además de los asesinatos que se viven todos los días, de los abusos. Cuando se dio a conocer Guacamaya Leaks, cuando empezó esta filtración de información, una de las instancias más vulnerables fue el ejército mexicano, porque quedaron al descubierto la cantidad de abusos que se cometen en contra de la ciudadanía por parte de elementos del ejército mexicano, desde violaciones a las mujeres y a las niñas, asesinatos, desapariciones, etcétera, de cómo hay una gran cantidad de elementos de la milicia involucrados en la comisión de ilícitos, incluso vinculados a grupos delictivos. ¿Qué tendríamos que haber aprendido? ¿Qué tendría que cambiar, pues, de aquí en adelante? Pues mira, el aprendizaje es que nuestro sistema de justicia no funciona, Erika. Nuestro sistema de denuncias y de mecanismos de investigación pues no funciona, no está diseñado para resolver estos crímenes, no está estructurado, no tiene un andamiaje, no tiene una infraestructura para resolver esto. Lo que debimos de haber aprendido es que un país, para poder funcionar, necesita tener un Estado de Derecho, necesita tener un sistema de justicia que funcione y necesita tener un mecanismo en donde estos hechos tengan consecuencias claras y contundentes y visibles. Y pues eso no se fortaleció, Erika, porque los recursos han ido para otras cosas. Si tú te fijas, el dinero que se invierte en justicia en este país como un rubro que abarca muchas cosas, pues invertimos muy poco, Erika. Yo creo que son de los rubros en donde menos dinero se invierte. Entonces, pues tú al no tener un sistema de justicia fuerte, sólido, que pueda resolver y que pueda realmente procesar estos grandes conflictos y estas tragedias individuales y colectivas, pues lo que pasa, Erika, es que se repiten y se repiten porque la condición humana
esté estructurada para repetir cuando no hay sanciones, cuando no hay cuando hay una impunidad como la que tenemos en México del 95%, pues la conducta humana se repite y se repite. Entonces, lo que debemos de haber aprendido es que México, para funcionar, requiere un sistema de justicia. Y se han apuntalado otras cosas y se da dinero muchas veces de forma muy irresponsable para programas que nadie sabe finalmente en dónde acaban los recursos o en manos de quién, y no hemos entendido que hay que apostarle al sistema de justicia. Y yo creo que esa es la gran tragedia de México, un país donde no hay un Estado de Derecho, donde hay una impunidad altísima y donde el sistema de justicia no funciona. Y mientras eso no se quiere entender y no se quiera fortalecer, y se fortalece con recursos económicos, con recursos humanos, con infraestructura tecnológica, con edificios, con dignificar, Erika, a las personas que trabajan en el sistema de justicia, a los policías, a los jueces, a los magistrados, a toda esa estructura, habría que tenerla perfectamente bien remunerada. En fin, hay una lista muy larga de cosas por hacer que no hemos hecho. Y vienen los sexenios, como bien dice Jonathan, se arman muy bonitos discursos, muy bonitas campañas, sí, muy bonitos acarreos, pero pues no, al final vemos que la historia se repite, ¿no? Licenciado José Mario de la Garza, como siempre, un gusto tenerte en este espacio y ojalá como ciudadanos, porque creo que ahí está la gran fortaleza, estemos exigiendo pues que estas realidades cambien, que estas historias no se sigan escribiendo de tragedia, de desgracia y sobre todo de vulneración en contra de los ciudadanos por parte del mismo Estado mexicano, esas autoridades a las que elegimos para cuidarnos, para protegernos y que luego son las que nos están vulnerando. Muchas gracias, licenciado. Gracias, hago votos porque así sea. Les mando un fuertísimo abrazo, que tengan excelente día. Igualmente, muy buenos días. El licenciado José Mario de la Garza platicando con nosotros. Altavox.